Bueno, bienvenidos a todos. Aquí estamos otra vez, el coloquio oaxaqueño de las matemáticas. Y es un gran honor introducir a Felipe García, que es el orador de hoy. Viene de la Universidad de Potosí y su título es Sistemas dinámicos y acciones de grupo. Bienvenido. Ok, sí, gracias Lara por la introducción, la invitación. Pues les quiero dar una plática un poco como, espero, introductoria del área que estudia acciones de grupo, pero como si fueran sistemas dinámicos. Entonces, voy a tratar de ir viendo ejemplos y cualquier duda me avisan. Entonces, para el primer ejemplo, vamos a tomar como conjunto un toro en dos dimensiones. Y vamos a tomar un automorfismo, o sea, una función lineal en el toro, o sea, es multiplicar por una matriz y tomar módulo. Esta función también se conoce como el mapeo del gato de Arnold, aunque se estudiaba ya desde antes. Y aquí podemos ver un poco qué le sucede eh, al, al cuadrado. Cuando primero se multiplica por una matriz, entonces como que se vuelve eso, se vuelve como un paralelograma, y después se toma un módulo, entonces como que se recorre. Y pues a la hora de estudiar sistemas dinámicos, pues como que lo que queremos ir viendo es qué propiedades, cuando iteras muchas veces, son que tienen las funciones. Como que qué pasa con los puntos, con los conjuntos. Entonces, en particular, aquí tenemos dos puntos de vista matemáticos. Uno es que pues el toro es una variedad topológica y esta función es continua. ¿Ok? Pero también hay un punto de vista aquí algebraico, porque el toro y pues esta multiplicada por una es como pues es una función de alguna forma algebraica, o sea, es un homomorfismo, o sea, respeta la estructura de este grupo. Entonces, vamos a ver entonces estas dos como categorías de sistemas dinámicos. Entonces, este es como una definición muy general, realmente nadie la usa porque es demasiado general, o sea, pero digamos que un sistema dinámico de tiempo discreto es únicamente una pareja donde pues tienes un conjunto X y tienes una función que va del conjunto en sí mismo, que respeta esa estructura. Entonces, realmente esta definición nadie la usa porque es muy general, lo que hay que ponerle es un poquito de estructura. Entonces, por ejemplo, se le puede poner una estructura topológica. Normalmente aquí se le pide que X sea un espacio metrizable compacto. Realmente se puede estudiar no metrizable, no compacto, pero este es como lo más común que se estudia. Y a T, pues lo natural es pedirle que sea continuo. Y esta área se llama dinámica topológica. Y la otra visión que vimos del ejemplo es la parte algebraica. Aquí pedimos que X sea un grupo y T es un homomorfismo del grupo. Entonces, esta área pues, se llama dinámica algebraica. De hecho, la mayoría de los ejemplos algebraicos también son topológicos, o sea, como que se toman un conjunto, un grupo compacto y T es un homomorfismo continuo. Entonces, como que de alguna manera, en general, o sea, a la hora de definirlos son disjuntas, pero casi siempre el algebraico está contenido en el topológico. Ok, entonces vamos a ver más ejemplos, de hecho, más sencillos. Ahora vamos a tomar un círculo y primero tomamos la función que es una rotación. Tomamos un ángulo alfa y rotamos el círculo por ese ángulo. Entonces, este ejemplo normalmente es más interesante cuando alfa es irracional, porque ahí las órbitas no son finitas, de hecho son densas. Entonces, este es un ejemplo topológico, o sea, rotar un círculo es continuo, pero no es algebraico porque no manda la identidad en la identidad. Ok, entonces este es un ejemplo topológico, pero no algebraico, muy sencillo. Ahora vamos a ver un ejemplo que sí es algebraico, que es estirar y enrollar. Tenemos el círculo, como que lo cortamos, lo estiramos por 10 y luego le damos 10 vueltas y
lo volvemos a pegar. Entonces, este ejemplo es continuo y también es álgebra, ¿no? Porque pues 10x más y es igual a 10x más 10y. Entonces, bueno, este proceso de estirar, enrollar, pues también es muy común, pues también a la hora que se hacen las enchiladas potosinas, porque lo que hacen es, en la masa, le ponen un poquito de chilito, pero quieren que, revolver, que el chile quede bien revuelto, entonces, pues estiran la masa y luego la enrollan, y luego la vuelven a aplastar, la estiran y la enrollan. Entonces, aquí lo podemos ver en acción. Entonces, para ver pues acciones de grupo, primero les voy a cambiar un poquito la definición de sistema dinámico. Vamos a trabajar solo con biyectivos para no trabajar con acciones de semigrupo, pero realmente no es una hipótesis fuerte, solo es para hablar de grupos en vez de semigrupos. Entonces, les definí un sistema dinámico antes como un conjunto y una función. Pero de hecho también lo puedo definir un sistema dinámico como un conjunto y una familia de funciones. Tomo mi conjunto X y en vez de ser solo una función, ahora T es una familia indexada por los enteros. Entonces, esta familia, pues, de alguna forma actúa en X y tiene pues, propiedades muy sencillas, como las vemos aquí. Entonces, ¿ahora qué pasa si en vez de indexar por Z, pues indexamos este conjunto por otro grupo? Pues realmente no hay mucho problema. Entonces, tomamos un grupo, la identidad le llamamos 0G, tomamos nuestro espacio topológico, metrizable compacto, o sea, no tiene que ser, pero en esta plática voy a asumir que es metrizable compacto, y una acción continua o topológica, es como un producto. Ahora tenemos un objeto algebraico, tenemos un objeto topológico, que es X, y de alguna forma definimos un producto entre el grupo y el conjunto. Entonces, lo que queremos es que la identidad mande el mismo elemento en X, y queremos que haya una que sea asociativo la acción. Entonces, bueno, pues es muy cerca de correspondencia entre las Z acciones y los sistemas dinámicos, asignando G por X igual a T de X. Para algunas personas que asocian los sistemas dinámicos más con ecuaciones diferenciales, pues de hecho aquí es donde es como el puente, porque digamos, los sistemas dinámicos, las soluciones te dan una R acción, una acción de tiempo continuo. Entonces aquí es donde podemos como que englobar la parte discreta, la parte tiempo real. Y bueno, entonces, si ahora queremos que sea una acción algebraica, pues lo que hacemos es, tomamos X, que sea un grupo abeliano. Normalmente se pide abeliano porque los 7 ejemplos interesantes son X es abeliano. G no tiene que ser abeliano. Ahí sí G puede ser más general, pero en X normalmente se toma abeliano. Y G es un grupo que actúa por automorfismos, o sea, que respeta la estructura de X. Ya tenemos estas dos definiciones. Entonces, pues se podrán preguntar ¿por qué estudiar acciones de grupo como una generalización de sistemas dinámicos? Pues primero pues un poco puede ser imaginativo. O sea, que el sistema dinámicos tenemos el tiempo, y el tiempo va avanzando en una dirección, y es lineal. Pero, pues, ¿qué tal si el tiempo no es lineal y, pues, más bien tiene muchas dimensiones? Pues, esto es solo imaginación. Pero también hay aplicaciones. Porque si tú estudias acciones de ZD o de RD, de alguna forma estás estudiando, en vez de estudiar orden y caos temporal, cómo algo se desordena en el tiempo, estás viendo cómo algo se desordena en el espacio. Entonces, aquí se puede estudiar, por ejemplo, las estructuras de modelos de ferromagnéticos como modelo de Ising o de cuasicristales. O sea, este es el contexto en el que se pueden estudiar estas aplicaciones como de física estadística. Pues la tercera motivación para estudiar acciones de grupo pues es pues hacer amigos.
pues porque aquí podemos encontrar muchos puentes con otras áreas, pues aquí pues una lista, muchas son algebraicas, pero también pues hay máquinas de Turing que no aparecen en una dimensión, pero a la hora que volvemos Z, Z2, aparecen unas máquinas de Turing a la hora de calcular entropía, percolación, pues la verdad es que aparecen varias cosas a la hora que como que cambiamos de Z a G. O sea, como que ya se vuelve una fiesta pues, más chida. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vamos a... toman sus mosaicos de Penrose y ahora tomen todas las formas de llenar el plano con los mosaicos. O sea, es decir, cada punto en X es una forma en que llenaste el plano. Entonces, a este conjunto, de hecho, se le puede asociar una métrica que es bastante natural, y con esta métrica X se vuelve compacto. Y pues aquí la acción natural es pues trasladar. Si agarras una configuración de Penrose y la trasladas, pues sigue siendo una configuración de Penrose. Entonces, esta es una acción continua. De hecho, lo que los platicaba un poco de los cuasicristales, este es un poco el modelo típico de los cuasicristales, como la teselación de Penrose, aunque la motivación original no era de estudiar cuasicristales, era de estudiar teselaciones que no tuvieran puntos periódicos. Y bueno, estos ejemplos realmente casi nunca son algebraicos. O sea, las teselaciones siempre son topológicos, pero no son algebraicos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo algebraico. Pues aquí una familia, estos no son todos, pero son una familia de acciones algebraicas. Tomas un polinomio, o si pues a quien le guste mucho el álgebra, puedes tomar un elemento en el anillo del grupo. Y se le puede asociar a este polinomio, que de hecho son como polinomios, el anillo del grupo. Pues, se le puede asociar una acción algebraica. Entonces, pues primero vamos a tomar este polinomio como con potencias enteras. Entonces tenemos f de pq es igual a 1 más 2p, es menos 3p5 menos 6. Aquí escribo una cosa muy evidente, nada más cambio pues, los ceros, para que ahorita vean como los números a dónde se van. Y tomo el círculo, o sea, pues, el toro unidimensional o el círculo. Y ahora voy a definir un grupo, este es un grupo, bueno, hay que definir las operaciones, pero lo que hacemos es, tomamos a cada elemento de z cuadrado le vamos a asociar un punto en el círculo. ¿Ok? Entonces, imagínense, tienen z cuadrado y en cada punto tienen un elemento del círculo. Y ahora, pero no me voy a tomar todos los elementos posibles, me voy a tomar una subfamilia. Y esa subfamilia lo que le voy a pedir es que, bueno, pues voy a ver los números del polinomio. Aquí digo, mi primer elemento es solo 1. Entonces, bueno, aquí nada más voy a pedir que haya un X y tomo un punto de referencia que es KL y no le hago nada. ¿Ok? En mi segundo, luego le voy a sumar esta parte de aquí. Perdón, aquí debería ser un más, no un menos. Le voy a sumar esta parte de aquí, que entonces es 2 por X, y luego a la primera coordenada le sumo 4, pero no, aquí no hay Q, entonces a la segunda coordenada no le sumo nada. Por último, multiplico por 3, a la primera coordenada le sumo 5, a la segunda coordenada le resto 6. Entonces, esta es una restricción. Aquí también esto es se puede ver que si multiplicamos por cada coordenada se vuelve un grupo. Y aquí la acción natural vuelve a ser las traslaciones. Pero ahora las traslaciones sí van a ser, un automorfismo de este grupo. Y la métrica, de hecho, es muy parecida a la métrica. Estos ejemplos son diferentes. Ok, entonces ya tenemos esos dos ejemplos. Ahora vamos a ver una invariante dinámica. O sea, una propiedad que se puede estudiar digamos, una propiedad que viene de los sistemas dinámicos. Entonces, uno de los invariantes más clásicos que se estudian en los sistemas dinámicos es la entropía. La entropía digamos, es una forma de medir qué tan caótico es un sistema. Realmente, lo más importante de la entropía no es tanto el número, que si me dio 5 o me dio 6,
Lo que se vuelve más importante es saber si algo tiene entropía cero, que quiere decir que tiene algo de orden, o si algo tiene entropía positiva. O sea, realmente esta dicotomía es de cierto punto a veces más importante que el número en sí. Entonces, pues la entropía se puede generalizar para algunas acciones de grupo, no para todas. Aquí hay que tener cuidado con el grupo y después voy a platicar un poco más a detalle de qué quiero decir por promediable. También se puede trabajar con grupos sóficos, de eso sí no voy a hablar mucho. Pero sí les voy a platicar qué son estos grupos promediables. Y no les voy a dar la definición de entropía, les voy a dar una definición de entropía positiva, que es más intuitiva, porque si no es como mucho análisis y como que es fácil no ver la intuición. ¿Ok? Entonces, para poder definir entropía positiva, pues primero tenemos que entender qué es la densidad. Entonces, digamos, tomamos un subconjunto de Z. Aquí es fácil definir la densidad, porque tomamos vamos tomando ventanas grandes de menos n a n, y la intersectamos con A, o sabemos cuántos elementos están en A, y dividimos por el tamaño de la ventana, que es n más 1. Y la densidad superior es tomar el límite superior. La densidad es tomar el límite, pero el límite no siempre existe. Ok, entonces aquí en los enteros es muy natural la noción de densidad. En z cuadrado también es sencillo, o sea, realmente si, o sea, pues lo podrían adivinar. Ahora tomamos un subconjunto de z cuadrado, ¿y cómo vamos a definir la densidad? Bueno, pues vamos a tomar ahora cuadrados, vamos a ir viendo cómo se intersectan, y luego vamos creciendo el cuadrado hasta que se vaya a infinito. Pero ahora, si dicen, oye, ok, ahora tengo un subconjunto de un grupo, ¿cuál es su densidad? Pues realmente no es tan fácil, o sea, no hay una noción natural. Si tu grupo, ¿qué estructura tiene el grupo? O sea, entonces, es esa estructura que estamos buscando para poder definir densidad, es justo que el grupo sea promediable. Entonces, les voy a definir promediables solo para grupos numerables, eso es únicamente para que la definición sea más sencilla, se puede definir más general. Entonces, decimos que G es un grupo promediable si existe una sucesión que se llama de Fellner. Esta es una sucesión de subconjuntos finitos, y de alguna, miren, esto de aquí es como que inflamos nuestro Fn. Tomamos un elemento en G, lo inflamos, y luego lo intersectamos con Fn, y luego dividimos entre el total de Fn. Oiga, perdón, aquí no era intersección, esto es una diagonal, o sea, le quito Fn. O sea, G de Fn le quito Fn, y luego lo divido entre Fn. O sea, de alguna forma, piensen en este conjunto de arriba, piensen que es como una frontera, es como una cáscara de Fn. O sea, si tomara el cuadrado, un poco lo que me quiero imaginar es que esta parte es como la frontera, y abajo es el total. Entonces, quiero una sucesión de conjuntos donde la frontera sea asintóticamente más pequeña que el interior de mis conjuntos. Entonces, por ejemplo, todo grupo abeliano es promediable. Existen grupos promediables que no son abelianos, como el grupo de Heisenberg. Y un ejemplo de un grupo no promediable, pues es el grupo libre. Porque el grupo libre, pues las fronteras son muy grandes. Una pregunta, Felipe. Sí. ¿Y para qué necesitas que sea numerable tu grupo? Es solo para aquí tomar el tamaño, y en vez de la medida dejar. O sea, te estás diciendo que si no es numerable también hay una Sí. versión que funciona. Okay. Ajá, en vez de tomar, o sea, sí, es que la medida de dejar en los grupos numerables es contar. Ya. Entonces realmente ahí habría que meter una medida de dejar, solo lo hice para simplificar. Okay. ¿Y un grupo de Lie, así, por ejemplo, eso es promediable? Así es una variedad. A ver, la verdad, o sea, sé que hay muchos grupos de Lie promediables, pero no sé si son todos.
Okay. Tendría que buscar, sí. Gracias. Por ejemplo, si es compacto, ¿se podría decir algo? A ver, perdón, déjenme deshacerme de este teléfono y ahorita regreso. Si es compacto, siempre es promediable, aunque la verdad, para acciones de grupo, que el G sea compacto no es muy interesante. En general queremos grupos que no sean compactos. ¿Ok? Si quieren, después podemos hablar más. ¿Qué pasa cuando es compacto? Como que la dinámica no es muy interesante. Es un poco como si fuera finita. Entonces, como que nada más estás dando vueltas. Ok. Entonces, ya que tenemos una sucesión de Fellner, que son como cuadrados que van creciendo, pues ahora sí ya es más natural definir una densidad, porque lo que hacemos es, pues intersectamos con estos conjuntos, esta sucesión de Fellner, y vamos contando cómo va creciendo cuando el Fn tiende a infinito. Entonces, la densidad puede variar con respecto a Fn, pero a la hora de estudiar las propiedades dinámicas, que al final les voy a decir qué es una propiedad dinámica, realmente no depende de la elección de Fn. Entonces, el número sí depende, pero las propiedades naturales no tanto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya vamos a ver algo un poquito más, como más dinámico. Les quiero definir un conjunto de independencia. Esto es para que podamos entender qué es entropía, acuérdense. Entonces, sí es... entonces, esto ya es esto ya es metiéndose ahora sí ya a una definición como 100% dinámica de una acción de un grupo. Entonces, tomamos la acción y tomamos dos abiertos, ¿ok? Dos abiertos en X. Decimos que A es un conjunto de independencia. Y para cualquier función o cualquier elección, o sea, a cada A en G, le quiero asignar el abierto 1 o el abierto 2. Existe un punto X que va a exactamente cumplir, que G por X va a estar en mi elección para toda G en A. O sea, como que tengo mis dos abiertos, tengo un subconjunto A, y ahora yo me pongo de caprichoso y digo, oye, podría estar primero en este elemento de A, me gustaría estar en el 1, luego aquí en el 2, luego aquí en el 1, aquí en el 1, como que tú eliges. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí está tu punto, aquí te lo doy, aquí está tu punto que va a cumplir esto, o sea, pues, el caprichito que me acabas de decir. Entonces, esto es un conjunto de independencia. Y tener entropía positiva está muy relacionado con tener conjuntos de independencia. Entonces, una acción va a tener entropía positiva si existe una distancia A, tal que para toda epsilon existen abiertos que están separados por A y un conjunto de independencia de U1 y U2 de densidad positiva. O sea, como que vamos a poder encontrar abiertitos muy chiquitos donde vamos a poder elegir en un conjunto de densidad positiva qué queremos que haga. O sea, como que la idea es que piensen que hay mucha libertad de elección. O sea, como que no se comporta de una forma rígida, sino que la acción se puede ir moviendo de muchas formas. En un conjunto grande de densidad positiva, parece como si fuera libre la acción. Entonces, esto es que tenga entropía positiva. Esto realmente es como que pues si uno quiere entender un poquito la entropía, esto es como lo primero que tiene que entender. Esta es la propiedad para mí esencial de la... Y bueno, como aquí nada más puse densidad positiva, no puse densidad positiva con respecto, porque aquí no importa qué es sucesión de Fellner. Ok, entonces esto ya es la entropía positiva. Pero existen sistemas que como que tienen entropía positiva por, digamos, como en un subsistema, pero en otro subsistema no tienen entropía positiva. Entonces, como que hay una noción que es todavía más caótica que tener entropía positiva, que se llama entropía positiva completa. De alguna forma es que en todas partes hay entropía positiva. Entonces, esta es una noción que fue definida por Kolmogorov
y está muy relacionada con la 0,1 de probabilidad. Entonces, lo que vamos a decir es que una acción topológica tiene entropía positiva completa si para toda relación de equivalencia cerrada y G equivariante, tenemos que la acción en el espacio cociente tiene entropía positiva. ¿Qué significa tomar un espacio cociente? Pues significa cerrar tus ojitos, como que cierras tus ojitos y como que identificas cosas. Como cosas que parecían diferentes, las identificas y ves si ya que identificaste, sigues teniendo algo o pierdes el caos. Entonces, pues hay veces que las cosas se ven caóticas, pero si cierras un poquito tus ojos ya se ven ordenadas. A mí me ha pasado que, o sea, como que veo mi cuarto y lo veo bien desordenado y pues ya luego me voy con pues, unos amigos ahí, pues ya me echo 2 cervecitas y a la hora que regreso, pues veo mi cuarto y digo, ay, pues no se ve tan mal, o sea, como que yo pensé que estaba más desordenado. Y pues lo que pasa ahí es que como que pues, no estoy como cerrando mis ojitos así, y como que no veo como que lo que se veía desordenado de repente se ve ordenado. Cuando tienes entropía positiva completa, justo esto no pasa. No hay forma que, a menos de que identifiques todo, que sería que tu relación de equivalencia es todo tu espacio, todo tu espacio producto, pues ahí sí todo lo juntas en un punto y ahí sí ya se ve bien ordenado. Pero si no colapsas todo, siempre vas a ver ahí un poquito de caos. Entonces aquí una pregunta que se hizo hace unos años, Pavlov, es bueno, pues realmente eso a veces puede ser un poco eso, probar que algo tiene entropía positiva completa, porque pues esto es para toda relación de equivalencia. O sea, son muchísimas relaciones de equivalencia cerradas que puedes encontrar. O sea hay que, o sea, para verificar esta propiedad hay que revisar demasiadas. Entonces él como que preguntó, oye, ¿no se podrá simplemente verificar tomando una familia numerable de cocientes? O sea, como que no quiero tomar todos, o sea, nada más, aunque sea una familia numerable. Entonces, pues, ¿cómo, pues digamos, cómo se podría probar un resultado así? Como que o probar que es falso. Pues realmente aquí uno se tiene que, o sea, a veces para probar que algo es falso, pues uno encuentra un contraejemplo. Pero hay preguntas que no son, aquí no puedes encontrar un contraejemplo, o sea, como que es difícil. O sea, un contraejemplo, bueno, aquí, pues, o sea, o sea, pero ¿qué familia? Hay muchas familias numerables. O sea, no es muy directo como, o sea, piensen aquí que tienen una propiedad que para que se cumpla necesitan verificar en demasiadas condiciones y quieren simplificar esta condición. Pues si les interesa este tipo de preguntas, entonces realmente hay un área que yo siempre nunca quise estudiar y que pues no sé, no me gustaba, pero pues es como de, que sea, es pues como lógica, pues sí, lógica. Como teoría de conjuntos y lógica. Como, bueno, lógica, yo tomaba unas clases y siempre decía, bueno, esto pues como que no sirve para nada. Pero pues no, como que ya vi que sí sirve. Entonces, ¿cómo se usa la teoría de conjuntos y la lógica para poder contestar una pregunta así? Entonces, aquí lo que se hace primero es se construye un espacio polaco. O sea, entonces fijamos un grupo G, pueden ser Z o el grupo que quieran, y fijamos un espacio. Y ahora tomamos una familia de todas las acciones de G en todas las acciones. Y a esta familia le asociamos una métrica, que es la métrica de Hausdorff en las gráficas de la acción. Entonces, como que tenemos aquí todas nuestras acciones. Y pues una cosa común que te puedes preguntar es si mi conjunto es Borel o no es Borel. O sea, tienes un espacio métrico, tienes una sigma álgebra de Borel. Y aquí es donde está el puente, aquí como pues como entre teoría de la medida y lógica. Y la cosa es que verificar que si algo no es Borel, entonces que un punto pertenezca a ese conjunto no se puede verificar con una cantidad finita de cuantificadores en conjuntos numerables. Piénsenlo, por ejemplo, piensen en los reales. Les doy un intervalo.
es muy fácil verificar que si un punto está en el intervalo o no. Simplemente tienes que ver dos desigualdades y ya. Luego, imagínate, te doy un conjunto abierto. Pues ahí, pues, un conjunto abierto es una unión de abiertos. Entonces, como que ahí hay algo numerable para verificar. En un conjunto Borel, pues tampoco se vuelve tan complicado ver que si un punto está dentro del conjunto o no. Pero a la hora que ya no es Borel, ahí sí ya se pone más complicado. Entonces, bueno, un trabajo ahorita en progreso es que estamos probando que el conjunto de acciones con entropía positiva completa es un conjunto no Borel. Entonces, de alguna forma, o sea, la entropía positiva completa no se puede verificar de forma numerable. De hecho, la entropía positiva sí se puede, entonces aquí hay como una comparación de esos dos. Ok, entonces, de alguna forma, esta propiedad, entropía positiva completa, en general es una propiedad muy complicada. No se puede verificar, no se puede, o sea, no hay una caracterización así sencilla, numerable para este. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa en las acciones algebraicas? ¿No? Esto es para acciones continuas. ¿Qué pasa en las acciones algebraicas? Bueno, aquí hay un teorema, ahorita les digo, porque son como varios pasos. Para algunos grupos numerables finitamente presentados, las acciones algebraicas topológicas y expansivas pues no es una hipótesis muy fuerte en este caso. Como que para una familia de acciones algebraicas hay una caracterización muy concreta de cuando la acción tiene entropía positiva completa. Es una caracterización un poco algebraica, muy concreta, y se utiliza un subgrupo numerable. Entonces, en este caso, se puede caracterizar muy bien la entropía positiva completa. Entonces, aquí para algunos, pues, bueno, se fue avanzando. Primero esto se probó para grupos abelianos, usando herramientas de álgebra conmutativa. Por ejemplo, para grupos tipo ZD. Después se probó para grupos policíclicos. Aquí ya pues fue un paso porque ya no se podía usar álgebra conmutativa, se tenía que usar álgebra no conmutativa. Y un ejemplo, por ejemplo, el grupo de Heisenberg. No es abeliano, pero sí es policíclico y finitamente presentado. Y aquí lo que pudimos generalizar, el resultado, para grupos donde el orden de subgrupos finitos es acotado. O sea, como que no hay tantos subgrupos finitos. Bueno, aquí, y también usamos otra herramienta, que es una conjetura de Atiyah, que es para grupos finitos que tienen esta cota. Pero sí tenemos aquí, entonces aquí pues ya había que meterse más con álgebras de operadores y un grupo nuevo donde obtenemos esta caracterización de aquí arriba, son todos los grupos de Grigorchuk. Ok, entonces estos son los resultados. Ahora les digo un poquito de, como desde un punto de vista categórico, ¿qué es el estudio dinámico de las acciones de grupo? O sea, ¿cuáles son las categorías que estamos estudiando? Pues lo que se hace aquí es a cada grupo topológico se le asigna una categoría. O sea, son muchas categorías. A cada G se le asigna una categoría. Los miembros son todas las acciones continuas GX para todos los X que te puedas imaginar. Estos son los miembros de la categoría. ¿Y cuáles son los morfismos? Pues digamos que tenemos dos elementos de la categoría. El G tiene que ser el mismo. Entonces, los morfismos van a ser funciones que van de X a X', van a ser continuas y G equivariantes. ¿Qué quiere decir G equivariantes? Pues simplemente que si me muevo con la F y luego hago la dinámica, es lo mismo que hacer la dinámica y luego moverme con la F. Noten que aquí este G por X es diferente que este G por... O sea, este aquí y este G por X es acá. Ok, entonces estas son... Y lo que se le llama una propiedad dinámica
son las propiedades que son invariantes bajo los isomorfismos de estos morfismos. O sea, es decir, le pedimos que esta F sea biyectiva y que la inversa también sea continua, que siempre se cumple si X es compacto. Entonces, estas son las propiedades. Cuando están estudiando acciones de grupo, dicen, esta es una propiedad dinámica, esto es lo que se refiere. Y en general, son propiedades que se describen comportamiento a largo plazo, o sea, como que hay que ir iterando y salir, o sea, es por esto que como que un G que sea finito o un G que, o sea, tal vez desde un punto de vista algebraico puede ser muy interesante, pero desde un punto de vista dinámico, como que no son acciones muy interesantes, como que no tienen propiedades muy interesantes. Entonces, en general queremos que el grupo no sea compacto. O sea, como que quieres irte hacia el infinito, pues quieres sentir que puedes avanzar. Ok, entonces... Una pregunta, Felipe. Sí, dime. ¿Qué pasa si las acciones son propias? O sea, que mueven compactos en compactos. Bueno, realmente, como la G es continua, pues siempre va a pasar eso. O sea, o sea, el producto si multiplicas G por un compacto, te va a dar un compacto. Porque aquí todo es compacto. Ajá, pero por ejemplo, el flujo irracional en el toro. Ajá. Eso no es propio, ¿no? Y está como expandiendo todo. O sea, empiezas con un intervalo cerrado y lo va abriendo. Bueno, o sea, dices que o sea, bueno, cada iteración es compacto. Sí, pero que a largo plazo sea... eventualmente, bueno, eso es, sí, o sea, eso es una propiedad que a veces pasa y a veces no pasa. Realmente eso un poco está relacionado con esta propiedad que le llamaba expansivo, que se usa aquí, mira. O sea, no es exactamente lo que dices, pero sí está muy relacionado. O sea, este expansivo lo cumplen, pues sí, como sistemas hiperbólicos, cosas así. Entonces, sí, un intervalo compacto puede crecer o no puede no crecer. Muchas veces, sí, o sea, hay sistemas donde unos intervalos crecen y otros no. Hay sistemas donde ningún intervalo crece. Hay sistemas donde casi todos crecen. Ok, entonces, pues estas son las propiedades. Y bueno, si quieren, quien quiera leer un poco, por ejemplo, este libro es como teoría ergódica, o sea, sistemas dinámicos, pero para acciones de grupo. Y bueno, esto de la teoría descriptiva de conjuntos que realmente se puede utilizar, o sea, yo creía que no servía, pero sí se puede utilizar para hacer preguntas naturales, o sea, como que no es algo así súper abstracto, así que, ay, ¿y eso qué? O sea, como que a veces hay preguntas muy concretas que un poco de teoría de conjuntos descriptiva te puede ayudar a... Eso es algo que descubrí recientemente y pues como que me llamó la atención. Entonces les dejo estas dos referencias. Y pues bueno, aquí puedo acabar. O sea, podemos, si tienen más dudas. Oye, yo tengo una pregunta. De tus ejemplos, así el del cuadrado y el de las enchiladas potosinas, así que tienen entropía positiva o... Sí, mira, justo les definí dos. Uno que es rotación. Ajá. El círculo, ese tiene entropía cero. Ajá. El de las enchiladas tiene entropía positiva, porque ese revuelve y ahí te puedes mover muchísimo. De hecho, mira, tal vez hasta puedes entender por qué tiene entropía positiva. Imagínate el círculo, pero piénsalo más bien como un intervalo. Entonces, cada punto es un punto decimal, ¿no? Tienes punto 1, 3, 7, 2, así, ¿no? ¿Y qué significa multiplicar por 10 y luego tomar módulo 1? Pues significa como multiplicar por 10, pues como que mueves tus decimales y borras el primero. Es como que vas borrando tu primer decimal. Entonces, pues, ¿qué significa tener independencia? Vamos aquí a la independencia. Ahí se ve la independencia. O sea, tomo un conjunto y quiero
pues que se cumplan mis caprichitos. Imagínate que quiero los dígitos que se me den la gana. Pues puedo construir el punto justo así. Haz de cuenta, o sea, tú me dices, quiero un punto que primero imagínate que tus abiertos son de tamaño de un decimal. O sea, tus abiertos son punto 1, punto 2, de punto 0 a punto 1, de punto 1 a punto 2, Entonces, quieres ahora un punto que cumpla todo lo que tú quieres en el 10x módulo 1. Pues lo puedes construir. Pues, o sea, me dices, oye, me das la función y pues yo voy eligiendo. Pues simplemente yo elijo, o sea, ahí yo puedo elegir lo que se me da la gana. En los decimales. O sea, de hecho, aquí hay pues como unas preguntas así antiguas relacionadas como, por ejemplo, ¿qué pasa si tomas pi? Si su órbita va a ser densa. O sea, que su órbita sea densa significa que si en pi están todas las combinaciones de números posibles. Creo que esta es una pregunta muy antigua y que aún está abierta. O sea, no se sabe si pi, se cree que pi va a tener todas las posibles cadenas de dígitos, pero no está abierto. Como que este problema, de hecho, lo puedes ver dinámicamente. Si pi, la órbita de pi es densa, bajo 10x módulo 1. Pero sí, ese tiene. El primero que les di también tiene entropía positiva. Este es como el típico hiperbólico. Así como que cuando estudias sistemas dinámicos hiperbólicos, este es como el primer así ejemplo. ¿Sí? Este es como el típico. ¿Este es el que le llaman como de Anosov, la dinámica de Anosov? Sí, justo este es un sistema de Anosov. Como que Anosov, aquí tienes como, lo que pasa aquí es que tienes esta matriz, tienes dos... en un lado estira y en el otro comprime, ¿no? Sí, tienes dos valores propios y uno es positivo, otro es negativo. Entonces lo que hace, sí, en un lado estira y en el otro lado contrae. Y, por ejemplo, en ese sentido, bueno, es que no lo había visto desde este punto de vista, pero, por ejemplo, los mapping class group en las superficies, ¿es positivo? ¿No es positivo? O sea, están bien clasificados. O sea, la verdad no sé. Ajá. ¿Me puedes recordar qué es el mapping class group? Los difeomorfismos de la superficie, salvo isotopía. Ajá. Todos. Sí, o sea, es el grupo de difeomorfismos de la superficie identificados salvo isotopía, ¿no? Y entonces se lo puedes aplicar a la superficie. Exacto. Y, o sea, están bien clasificados, son 3 tipos, ¿no? Bueno, esencialmente 2 tipos, que son como periódicos o pseudoanosov, precisamente. Ok. Pues yo me imaginaría que los pseudoanosov... de los grupos. Sí, yo me imaginaría que los pseudoanosov tienen entropía positiva. Porque en general como que las cosas anosov casi siempre tienen entropía positiva. Y los periódicos, pues esos van a tener entropía cero. Aunque siempre, la verdad es que como de difeomorfismos, como de acciones, casi no he leído mucho. Como que he leído, o sea, de difeomorfismo únicamente como un mapeo. Pero, o sea, no estoy 100% seguro, pero creo que los pseudoanosov siempre tienen entropía positiva. ¿Porque qué pasó? Sí, esto de entropía positiva es una propiedad del grupo, ¿no? ¿O es una propiedad? Es una propiedad de la acción. De la acción. O sea, tienes que fijar o sea, tienes que tener tu superficie y tu grupo que actúa en esa superficie. Ajá. Y eso es lo que tiene entropía positiva. Ya. Si quieren, acabamos aquí con la parte oficial y damos gracias al Felipe. Y así podemos acabar la grabación.